Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Pedro H. Morales y me complace mucho compartir con ustedes esta exposición desde la ciudad de Houston, en Texas. Cordial abrazo cariñoso para cada uno de ustedes. Vamos a basar nuestra reflexión titulada Salud emocional vital para enfrentar los grandes retos que tenemos ahora en medio de esta pandemia. La salud emocional es fundamental y vamos a basar este análisis, esta reflexión, en un texto de la historia sagrada. El rey Salomón escribió el libro de los Proverbios. Se dice que es uno de los hombres más sabios que ha existido en el planeta Tierra. En Proverbios capítulo 15, versículo 15, el rey Salomón dice estas palabras. Los días del afligido son todos difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Extraordinario mensaje. Cuando estamos afligidos, angustiados, estresados, preocupados, el rey afirma, todos los días se nos vuelven difíciles, más difíciles posiblemente de lo que ya de por sí son. Pero si aprendiéramos a tener esta capacidad de tener un corazón contento, alegre, que es la esencia de la salud emocional, obtendríamos inmensas ventajas. En las palabras de Proverbios, tendríamos un banquete continuo. Obviamente aquí no se está refiriendo a una comida, sino al deleite de vivir. Muchos dicen, pero es difícil hoy día poder tener un deleite por la experiencia de la vida con tantas dificultades, aflicciones. Pero este es un milagro que hace Dios. Es el milagro de darnos una paz por encima de todas las circunstancias. Y tenemos que creerlo. Y tenemos que confiar en eso para poder disfrutar de ese banquete continuo. Los científicos que estudian la mente, el comportamiento y lo que hoy día se denomina gestión de emociones, afirman que es muy importante para nuestro bienestar pleno, para nuestra eficacia personal, para nuestra capacidad productiva, el poder crear estados de placidez. Son los estados contrarios a lo que serían los estados de estrés. El estrés, de todos es sabido, es un tremendo enemigo que además nos indispone, que resta nuestras capacidades y quizás lo más peligroso, nos hace proclives a las enfermedades. Toda vez que está comprobado científicamente, el estrés merma la capacidad del cuerpo de defenderse, debilita, en otras palabras, el sistema inmune y esto hace pues que seamos más propensos a enfermarnos. Por esa razón es tan importante en estos tiempos evitar ese bombardeo mediático de terror, diría yo, donde nos están hablando constantemente de la crisis de salud, de la crisis económica, de lo que se avecina. Puede haber mucha razón en todo esto, pero no vale la pena estar exponiendo nuestra mente, nuestro corazón permanentemente a esa clase de estímulos. Deberíamos ser mucho más selectivos o al menos hacer una pausa en medio de esta situación. Cuando miramos por ahí los medios de comunicaciones, los noticieros online, etcétera, estamos siempre mirando que nos hablan acerca del número de contagiados, el recuento de los muertos, y yo no creo que eso nos pueda producir estados de placidez. Todo lo contrario, eso nos indispone, nos pone mal y nos trae esa aflicción que hace que nuestros días sean mucho más difíciles, la creatividad se inhibe y hoy en día lo que necesitamos es la capacidad creativa para resolver las mismas crisis, las mismas circunstancias difíciles. Escuchamos todo el tiempo que el mundo ha experimentado un gran cambio, una gran transición de una economía física a una economía digital, de aplicativos, de marketing digital, de dinero electrónico, y que en consecuencia esto y muchos más conceptos, en consecuencia tenemos que reinventarnos. Tenemos que estar aprendiendo nuevas habilidades, destrezas, pero ¿cómo vamos a conseguirlo si estamos afligidos en días difíciles? Ya está en nosotros en qué queremos estar conectados,
¿Dónde queremos colocar nuestra atención? ¿Dónde ubicamos nuestros sentidos, la vista, el oído, etcétera? Y ahí es donde tenemos que ser selectivos, criteriosos, como diría alguien, poner centinelas en las avenidas de nuestra alma, vigías, personas que controlen lo que vemos, lo que escuchamos y prefiramos cosas que nos den motivación, entusiasmo, alegría, estímulo, un estímulo más positivo. Hay un texto muy hermoso que encontré que quiero compartirles en un libro que se llama Joyas de los Testimonios. Dice así: muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando la una, o sea, la mente, está afectada, el otro simpatiza con ella, o sea, el cuerpo. Cuerpo y mente son como un par de aliados que tienen mutua simpatía. La condición de la mente influye en la salud. Este es un concepto muy importante y aunque estos textos son clásicos, hoy día muy contemporáneos. Sí, así es. Los científicos han acuñado incluso la expresión de las enfermedades psicosomáticas. Quiere decir, comienzan en la forma como pensamos, vemos e interpretamos la vida y finalmente van al cuerpo, el soma, nuestro cuerpo, ya convertidas en enfermedades con toda su sintomatología. Las enfermedades psicosomáticas debido a que la condición de la mente influye en la salud. Muchas enfermedades son el resultado del estado de la mente. El estado de la mente determina si vienen o no las enfermedades. Algunas veces la imaginación produce la enfermedad y es frecuente que la imaginación incluso agrave enfermedades más de lo que de por sí ellas son. La imaginación, si nuestra imaginación es manipulada o manejada o nosotros mismos permitimos que esté expuesta a constante bombardeo de estímulos mediáticos negativos, la imaginación puede hacer más difíciles las enfermedades y la calidad de nuestra salud. Sigue diciendo este importante texto, dice: muchos males sobrevienen porque se les espera. Muchos males sobrevienen porque tenemos la predisposición o la expectativa de que nos van a afectar o que nos van a llegar. Tremendos conceptos. Finalmente dice el texto: el valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida. Qué maravilloso saber que hay cosas que aumentan la salud, la fomentan y alargan la vida, nos dan longevidad. Y voy a volverlas a mencionar: el valor, la valentía, la esperanza, las expectativas positivas de la vida, la fe, tan importante que es, la simpatía, estar siempre alegres, contentos, y el amor. Algunos expertos dirían a esto las emociones positivas, la gestión de las emociones positivas, la capacidad de elegir lo que queremos pensar y cómo nos queremos sentir. Por eso de nuevo Proverbios 15:15. Los días del afligido son todos difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Valga decir que el amor es mucho más que un sentimiento o que una emoción. El amor es un principio de la existencia. El amor es fundamental. Tanto es así que la misma Biblia dice: Dios es amor. En otras palabras, lo que mejor describe a Dios es su infinito amor. Y cuando nosotros podemos estar en sintonía, por decirlo de algún modo, con ese infinito amor del Padre Celestial, pues experimentamos esa paz, ese gozo, esa esperanza, ese valor, esa capacidad que nos permite actuar, responder frente a estas circunstancias. No es lo mismo reaccionar y aún reaccionar negativamente frente a las circunstancias que nos rodean y en particular la crisis, la pandemia que hoy día estamos sufriendo todos, que responder frente a estas circunstancias desplegando acciones inteligentes, estratégicas, constructivas, hallando las oportunidades, procurándonos lo mejor con creatividad. Bien se dice que las crisis dan origen a grandes iniciativas, a grandes negocios. En los anales de la historia administrativa dice que el 85% de las empresas son el producto de las crisis sociales como las guerras, por ejemplo, o de las crisis personales o particulares.
compañías muy grandes como McDonald's, como Amazon, como WhatsApp, ese aplicativo, fueron consecuencia de una crisis personal o de una crisis de la sociedad que dio origen a estas grandes invenciones y a estas grandes posibilidades. Todo, claro, cuando el individuo que crea se encuentra en un estado de productividad, diríamos en un estado emocional óptimo. Cuando esa persona es capaz de ver por encima de las dificultades y de las circunstancias difíciles hasta encontrar esa salida o esa gran posibilidad. Las crisis son de algún modo inspiración, son como la noche, anuncian el amanecer, anuncian que viene un nuevo día. ¿Pero para quiénes? Para aquellos que puedan gestionar, siguiendo con la idea, correctamente sus emociones. Los científicos dicen que cuando estamos sometidos a constante estrés, nuestro cerebro se ve estimulado, por allá una parte de él que llaman el hipotálamo, segregando una serie de sustancias, neurotransmisores, hormonas, que tienen unos efectos bastante contraproducentes en nuestro cuerpo. Originalmente el estrés fue diseñado por nuestro creador como un mecanismo de defensa para enfrentar los peligros, para enfrentar las circunstancias difíciles. Pensemos una persona antiguamente caminando por este planeta y de repente sale una fiera y se tiene que enfrentar. En ese momento su corazón comienza a latir mucho más rápido por efecto de esos neurotransmisores. Las venas y arterias del sistema digestivo, que en ese instante no son necesario que funcione, se contraen y bombean sangre hacia las extremidades. ¿Para qué? Para enfrentarse al peligro. O bien porque luchamos o bien porque huimos, salimos corriendo. El estrés tiene un objetivo de supervivencia, salvaguardar la vida. Y todas esas sustancias liberadas, sus nombres científicos, por aquí los tengo registrados, son la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, el ACTH, juegan un papel en ese momento. Por eso cuando seguramente te ha pasado, vas cruzando una avenida distraído y escuchas que te cornetean un automóvil y tú en ese momento te vuelves a mirar y sabes que tienes que correr. Tu corazón se acelera y pegas un salto espectacular que te salva la vida. Son esas sustancias que acabamos de mirar, que tu organismo mismo las produce para enfrentar el peligro. Sin embargo, el asunto es que la mente es muy vulnerable o susceptible a la propia imaginación. Y si estamos constantemente bajo estímulos como los que estábamos mencionando, de orden negativo, de precaución, de pánico, de terror, comienzan a segregarse igual estas sustancias produciendo los estados de estrés. Lo paradójico es que como no tenemos que huir, ni enfrentar el peligro, ni luchar, entonces estas sustancias hacen un trabajo no deseado en nuestro cuerpo. Debilitan el sistema inmunológico y paradójicamente nos hacen mucho más vulnerables y proclives a enfermarnos, lo cual no nos conviene, porque sería lo contrario a lo recomendable precisamente para enfrentar los agentes, los gérmenes o los virus que actualmente estén afectando la salud de la humanidad. De modo que este tratamiento de estímulos negativos y estados de estrés es completamente contraindicado. Y recuérdense que la mente y el cuerpo son dos grandes aliados y por lo tanto tenemos que aprender a tener una salud emocional estimulando nuestra mente con otros contenidos, otras lecturas, otro tipo de programas. Si vamos a ver televisión, que sean programas estimulantes, positivos, grandes obras de la ingeniería mundial. Cómo construyeron el puente colgante más grande del mundo. Capaz que uno se entusiasma nada más viendo eso. Cómo un alpinista logró coronar un monte muy alto y muy difícil. Y ahí ve uno la adrenalina, pero bien utilizada. Cosas diferentes. Pensemos en cosas positivas. Si tenemos proyectos y sueños, no dejamos de tenerlos, quizás se pospongan un poco, pero sigamos soñando, sigamos ilusionándonos, sigamos jugando con nuestros niños, dialogando con nuestros seres queridos. Si tenemos la
la buena costumbre, el buen hábito de nutrir nuestra conciencia con el libro espiritual por excelencia, que es la historia sagrada, no dudemos en leer esas alabanzas en los salmos o esos fragmentos de sabiduría milenaria en los proverbios como el que acabamos de leer. Proverbios 15:15. Los días del afligido son todos difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Y escojamos ese corazón contento y ese banquete continuo que es posible cuando hay fe, cuando en términos más prácticos, si queremos, cuando estimulamos nuestra conciencia con contenidos correctos. Si nos gusta cantar, cantemos alabanzas de gratitud a nuestro Creador. A veces no nos damos cuenta de todo el efecto de salud y de calidad de vida que eso nos está produciendo. De hecho, los estados de placidez, en ellos también, dicen los científicos, se segregan esas mismas, o no las mismas, pero sí sustancias que llaman precisamente las hormonas de la felicidad. También tienen sus nombres, por ejemplo, las endorfinas, las catecolaminas. Entre ellas podemos mencionar algunas muy importantes. Se menciona la dopamina entre las hormonas de la felicidad, o la oxitocina, o la serotonina. La serotonina se le llama la hormona del buen ánimo, de la felicidad y de la paz. La oxitocina está relacionada con el amor, con el vínculo, la confianza, las relaciones humanas. La dopamina está relacionada con el sosiego, con el sueño y algo bien interesante, con el buen sentido del humor. Por eso es tan importante reír. Todas estas sustancias, escuchemos bien, fortalecen nuestro sistema inmune y por lo tanto nos defienden. Por lo tanto, nos convienen. Y aquí podemos mencionar otro importantísimo mensaje que trae precisamente la historia sagrada. De nuevo, con el rey Salomón. El rey Salomón, en Proverbios, capítulo 15, versículo 15, que ya estudiamos, vamos a pasar a uno que es el capítulo 17, versículo 22. Dice este texto aquí. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Así que estar tristes, afligidos, nos seca los huesos. El sistema inmunológico se debilita, se segregan esas sustancias que no se consumen consuetudinariamente mientras estamos viendo este tipo de programas, noticieros, etc. No nos conviene. El mejor remedio es un corazón alegre. Y creo que estos conceptos tan hermosos de la historia sagrada se anticiparon milenios, mucho tiempo, a la ciencia moderna. Porque hasta ahora en nuestros días los científicos empiezan a hablar de esto. Los científicos finalmente han encontrado la conexión entre las emociones y la salud. Han podido descifrar las sustancias que se segregan en estados de estrés y en estados de placidez. Dicen que en los estados de placidez, de felicidad, es cuando somos más productivos, más creativos, estamos más inspirados, generamos más soluciones. Incluso la Universidad de Harvard tiene todo un tratado sobre esto que llama psicología positiva. Y hasta hace algún tiempo, un profesor llamado Tal Ben Shahar, de origen hebreo, estaba dictando la clase de felicidad en la Universidad de Harvard y sus tesis es que una persona feliz es una persona más carismática, mejor líder, más productiva, más ingeniosa, tiene más éxito, vende mejor. Si somos vendedores, hay que ser felices para poder que nos vaya bien. El sabio Salomón, por eso uno de los hombres más sabios que ha habido en la tierra, se anticipó casi 5,000 años a estos conceptos contemporáneos, diciendo de manera sencilla, el corazón alegre es buena medicina. Yo diría la mejor medicina. Hay que manejar esa salud emocional para que podamos enfrentar estos grandes retos y estos grandes desafíos de ahora. De manera que nuestra invitación es a elegir ser felices, es buscar la felicidad. Como dicen en Harvard,
Podemos aprender a ser felices. El profesor Tal Ben Shahar dice que si alguien se propone aprender a ser feliz, lo puede lograr. Así como una persona que no sabe jugar al tenis, pone mucho ese ejemplo, si la persona se lo propone, consigue un instructor, agarra una raqueta y va a una cancha de tenis y después de muchas clases aprende a jugar tenis, desarrolla las habilidades y quizás después de algún tiempo hasta puede llegar a ser un campeón de tenis sin haber jugado nunca tenis en su vida. Todo lo podemos aprender. Y también podemos, por supuesto, aprender a ser felices. La palabra de Dios está llena de esa invitación. La Biblia dice, estad siempre felices, gozosos. El apóstol Pablo escribió muchas veces, regocíjense en Dios, o sea, la felicidad en un grado superlativo, y añade, una vez más les digo, regocíjense en Dios. Ya vimos el rey Salomón, nos aconseja el corazón contento, el corazón alegre, el corazón feliz. Los grandes investigadores contemporáneos han acuñado la expresión inteligencia emocional, gestión de emociones, y la llaman la inteligencia del corazón, es decir, las emociones positivas. Como leíamos hace un rato atrás, el valor, la esperanza, la fe, la simpatía, el amor. Aprendamos a sonreír, aprendamos a amar, aprendamos a estar tan profunda y estrechamente conectados con Dios, que entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pueda llenar nuestro corazón y nuestros pensamientos con la santa presencia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es mi deseo y mi oración que tú puedas llegar a tener una gran salud emocional, porque esta es vital para enfrentar los retos que hoy día estamos afrontando en esta humanidad. Tómate de Dios, busca a Dios y sigue el consejo sagrado. Mantén un corazón contento, porque es la mejor medicina. Sí que necesitamos un sistema inmune fortalecido en estos días. Y recuérdate, el espíritu triste no se aconseja, porque el espíritu triste seca los huesos. Tómate del Señor y anda siempre tomado de las manos de Dios. Sé feliz y aprende a experimentar esa felicidad que es un gran don que viene de lo alto. Muchas bendiciones, que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.